Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, residentes temporales. ¿Con qué tiene que ver nuestro tema? Leamos el texto bíblico que viene a continuación. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, se nos trata y se refiere a nosotros los cristianos como residentes temporales. Escuchen esto. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Se nos está diciendo en palabras más sencillas que esta vida no es nuestro hogar, que esta tierra no es el lugar definitivo donde nosotros hemos de pasar la vida, en este caso la eternidad. Este es un tema, amigos, que no creo que sea del agrado en términos generales de las personas, porque quisiéramos vivir una eternidad en esta vida terrenal, ¿no es cierto? Quisiéramos no tener que pensar en la muerte, en que se acaban nuestros días, en que se concluya nuestra historia y que pasamos a ese otro plano que la Biblia llama vida eterna, y que lo que habrá que decidir en ese punto de nuestra historia es dónde pasaremos la vida eterna y dónde seremos residentes, no temporales, amigos, dónde seremos residentes permanentes en la eternidad. Pero aquí está claro, dice que vivamos con cierto temor reverente en esta vida, durante nuestra estadía aquí como residentes temporales. Con esto tiene que ver nuestro tema, amigos, es un recordatorio que no estamos aquí para vivir una eternidad. Ahora bien, les invito a que trabajemos con esta interrogante. ¿Qué es un residente temporal en la perspectiva bíblica? Cuando la Biblia nos dice que este mundo no es nuestro hogar, cuando la Biblia nos dice que esta vida terrenal solo es una forma de preparación para la verdadera vida que es la vida eterna, ¿a qué se refiere con esa temporalidad que nosotros estamos supuestos a asumir en nuestra actitud y enfoque de vida? Trabajemos con esto. ¿Qué es un residente temporal? En primer lugar, es alguien, amigos, que se prepara para mudarse a su verdadero hogar. Es alguien que reconoce, esta no es mi casa, este no es mi hogar, y entonces estoy en un proceso, en una fase de preparación para lo que es mi verdadero hogar. Cuando adoptamos una actitud, mire cómo lo voy a llamar, amigo, amiga, cuando adoptamos una actitud de mudanza hacia la eternidad, nos damos cuenta que nuestro arraigo, y que es necesario tenerlo, por supuesto, nuestro arraigo será hasta cierto punto, con cierto límite. ¿Por qué? Porque como estamos supuestos, y yo diría por los tiempos que corren, propensos a mudarnos, porque la realidad de un Cristo que vuelve, de una vida humana absolutamente decadente, en la necesidad del verdadero nuevo orden, que ese solo lo trae Jesucristo. Ninguno de los grandes gobiernos, ninguno de los grandes políticos, ninguna de las grandes propuestas ideológicas. Jesucristo traerá un nuevo orden para la humanidad. Y si estamos entonces supuestos a esa mudanza, propensos por causa de la venida de Jesucristo a esa mudanza, entonces eso cambia absolutamente todo nuestro enfoque de vida. Valoramos las cosas, pero de manera relativa.
Le asignamos el verdadero valor a aquello que realmente lo tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, un residente temporal es alguien que se prepara para mudarse a su verdadero hogar. En este caso, para nosotros los creyentes, la vida eterna. Segunda forma de respuesta, ¿qué es un residente temporal? Es alguien que no se apega a lo que tiene por la temporalidad de esas posesiones, amigos. Es bueno tener posesiones. Yo creo que todos nos sentimos satisfechos, agradados, cuando logramos alcanzar algo que ansiamos, que anhelamos, algo que hemos planeado lograr o tener. Pero esto, como ya comencé a decir en el primer aspecto, este apego, este arraigo, es hasta cierto punto. Nos apegamos, como es natural, a las cosas. El ser humano es un ser de afectos y los afectos no solo tienen que ver con personas, uno también desarrolla y cultiva afectos por lugares, por escenarios, por situaciones, por cosas materiales. Yo creo que todo eso es normal y creo que estaría muy mal de mi parte y de cualquier otra persona criticar el apego de los humanos por cosas, personas o relaciones, escenarios, etc. Lo malo estaría en no reconocer la temporalidad de estos apegos. Lo malo estaría en poner nuestro corazón en un tesoro perecedero, como suelen ser todos los tesoros humanamente hablando y materialmente hablando. Por consiguiente, no debemos apegarnos a las posesiones nuestras reconociendo su temporalidad, reconociendo que se trata de cosas y afectos más bien pasajeros, que no durarán eternamente. Pero cuando desprendemos este apego en nuestro corazón, amigos, estamos listos a apegarnos más a Dios. Estamos listos a apegarnos más a las cosas de la siguiente vida, que es la vida verdadera. Digo, porque ¿cuántos años va usted a vivir, o yo, o cualquiera que mencionemos? La Biblia le pone límite a la vida humana, pero la vida eterna es absolutamente así, sin ese agravante, digámoslo así, de su temporalidad. Entonces, si nos apegamos, lo que estoy diciendo, si nos apegamos, claro que tenemos apegos a cosas, a posesiones, sean de un orden o de otro, pero entendiendo que ese apego es limitado por causa de la misma caducidad y temporalidad de las posesiones que Dios nos permite llegar a tener. Eso pone, amigos, la vida en otra perspectiva, asignando valores en otra escala. En tercer lugar, ¿qué es un residente temporal? Es alguien que ha descubierto, escúchese bien esto, alguien que ha descubierto posesiones inmateriales, más valiosas que las materiales. Y amigos, esto debiera ser así siempre y en todos los casos. ¿Por qué? Porque aún en esta vida terrenal hay posesiones inmateriales que son más valiosas que las materiales, no digamos compararlas con las cosas eternas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las relaciones, eso es algo inmaterial, el afecto relacional, el significado que uno encuentra al convivir, coexistir e interactuar con otra u otras personas. Eso le da significado a la vida. Eso le da valor a la vida de un ser humano, verse rodeado del tesoro de personas a quienes amar y por quienes ser amada esta persona. Entonces, ese tipo de valores son supremamente mayores que los valores de las cosas que se tocan, que se cuentan, que se compran, que se venden. He conocido, yo diría, suficientes personas que teniendo todo lo material están completamente desposeídas
de los bienes inmateriales que tienen que ver con afectos, relaciones, lealtades, compromisos de vida, pactos de vida, etc. Y estas personas son absolutamente miserables, no obstante está desbordando su capacidad material o económica, porque el bien y la posesión material jamás superará la inmaterial. He conocido personas absolutamente dichosas que no cuentan con esas tremendas mansiones y no cuentan con esos tremendos estilos de vida y todo ese acaudalamiento. No, son personas del promedio, llevan vidas sencillas, vidas del común, pero son absolutamente realizadas estas personas porque han descubierto que las posesiones inmateriales son más valiosas que las posesiones materiales y alguien así es un residente temporal. Y entonces disfruta su temporalidad, pero entiende que hay cosas mucho más valiosas. Y si las relaciones y las personas son más valiosas que las cosas, no digamos, al ponernos en una perspectiva eterna, las cosas del mundo espiritual, las cosas vinculantes con lo eterno, no hay manera de compararlas siquiera con los bienes y las posesiones materiales que nosotros conocemos y que valoramos de una forma tan desmesurada en muchos casos. Número 4, ¿qué es un residente temporal? Es alguien que ve esta vida como una preparación para la vida verdadera, que es la vida eterna. Amigos, aunque no nos agrada o aunque no estemos del todo conscientes de ello, estamos en una escuela. La vida terrenal es una escuela donde algunos se graduarán para la eternidad con Dios, con Cristo, en los ámbitos celestiales. Otros lastimosamente reprobarán la prueba de esta vida y pasarán a otro estadio y otra condición completamente opuesta y radical. Y es triste decirlo, pero hoy día, para la gente del siglo XXI, la idea de cielo e infierno es una ficción nada más. Es más fácil que crean en la saga del Señor de los Anillos o la saga de la Guerra de las Galaxias o Perdidos en el Espacio o lo que usted quiera citar. Es más fácil que crean en eso a que crean en la realidad del cielo y el infierno. Pero la Biblia, amigos, nos advierte que iremos a uno de esos dos estadios. Y la diferencia está, y la diferencia lo hará, el que hayamos nosotros considerado los bienes inmateriales que están vinculados con la fe, el respeto a los mandamientos de Dios desde esta vida, para que entonces Dios pueda gobernarnos en la eternidad de una manera más, digamos, más amplia, más absoluta y total. Y la persona que hace caso omiso del mandamiento de Dios, de la regla de Dios, de la presencia de Dios, de la autoridad de Dios sobre la vida humana, esa persona, lamentamos decir que esa persona reprobará este examen, esta prueba de esta vida, y no pasará donde es el deseo de Dios que pasemos todos, la eternidad con Dios, con Cristo. Así es que, amigo, revise, amiga, revise. No sea que usted le haya dado por asignar que es una ficción, una ilusión, una fantasía, un cuento infantil, esto de cielo o infierno, o una invención de aquellos que quieren controlar la vida humana con una moralidad extrema y que con eso es que manipulan a las masas. La realidad de cielo e infierno no es una realidad creada por el ser humano. Está descrita en las páginas de la Biblia y es algo a lo que hay que atender por nuestra seguridad eterna. Y número 5, con lo que cierro, ¿qué es un residente temporal?
es alguien que trabaja aquí para construir su casa allá, en la eternidad. Me agrada mucho esa palabra de Jesucristo. Dice Él, voy a conseguir morada para ustedes. Jesucristo ha preparado morada para sus creyentes, para sus discípulos, para sus seguidores, para los hijos de Dios, porque dice la Biblia que los que han recibido a Jesucristo, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad, y potestad es derecho y autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esa es una generación, por llamarlo de un modo aparte, esa es una clase de gente completamente diferente al resto de los seres humanos. Y trabajamos nosotros aquí, sí construimos una casa, anhelamos una casa, creo que eso es un anhelo natural. Y qué bueno poder trabajar por eso, pero nuestra verdadera casa está allá, en las moradas celestiales. ¿Y cómo se construye una casa allá? Mediante la fe y mediante una conducta acoplada. Mire qué término utilizo, una conducta acoplada con la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el libro que Dios nos dejó como herencia de revelación de cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para los seres humanos, y que al acoplar nuestras actitudes, nuestra voluntad a ese libro, con eso construimos casa en la eternidad. Entonces, amigos, leía para ustedes de Primera de Pedro al inicio del programa, capítulo 1, verso 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Amigos, somos residentes temporales, y lo que demuestra que lo somos en términos de actitud es lo siguiente: encarnar esta actitud. 1, alguien que se prepara para mudarse a su verdadero hogar. 2, alguien que no se apega a lo que tiene por la temporalidad de esas mismas posesiones que dice tener. 3, es alguien que ha descubierto posesiones inmateriales mucho más valiosas que las posesiones materiales. 4, es alguien que ve esta vida como una preparación para la vida verdadera, que es la vida eterna. Y 5, finalmente, un residente temporal es alguien con la actitud de trabajar aquí para construir su casa allá, en la eternidad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Residentes Temporales. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.